¿Qué es una integral? Alguna vez habrás escuchado que integrar es medir el área bajo la curva, pero ¿qué es medir? Por ejemplo, si queremos medir la longitud de estos dos personajes, debemos tomar una medida de referencia, por ejemplo, esta rama. Pulgoso mide 2 ramas y el profesor Lokovich mide 3 ramas. Pero la medida de referencia puede ser cualquier cosa, como por ejemplo un pie. Penélope Glamour mide 6 pies y Pierno Doyuna 7 pies. ¿Qué pasa si utilizamos como referencia el metro? ¿Cuántas veces cabe el metro en el personaje Pedro Bello? En este caso, el metro cabe 1,9 veces. Pedro Bello mide 1,90 m. Pero, ¿qué es medir un área? Para medir un área tenemos que tomar como referencia un cuadrado de lado 1. No importa si son centímetros, milímetros o metros. Lo importante es que sean cuadrados. Y para medir el área de, por ejemplo, este cuadrado azul, debemos contar cuántas veces entra el cuadrado verde en el cuadrado azul. Tenemos un total de 3 por 3, es decir, 9 unidades cuadradas. Si queremos saber el área de, por ejemplo, un rectángulo, tenemos que contar la cantidad de cuadraditos. En este caso tenemos 4 por 2, 8 unidades cuadradas. Para el área del triángulo se puede pensar como la mitad de un rectángulo. Tenemos un triángulo con una base y una altura. Con 2 triángulos más vamos a formar un rectángulo. El primer rectángulo S1 más S1. El segundo rectángulo S2 más S2. Juntos forman el rectángulo total, 2 veces S1 más S2. Esto es igual al área total del rectángulo, base por altura. Y si despejamos S1 más S2, nos queda que es igual a base por altura sobre 2. Y S1 más S2 es el área del triángulo. El triángulo entonces se puede calcular multiplicando la base por la altura sobre 2. Pero ¿cómo podemos medir áreas de figuras curvas? Si contamos cuadraditos, podemos ver que quedan espacios vacíos. Los griegos tuvieron la idea de inscribir en un área circular triángulos y calcular el área de cada uno de estos triángulos y de esta manera aproximarse a la solución. Este método se lo conocía como método del agotamiento. La idea de los griegos de aproximarse a la solución calculando área de figuras conocidas fue un avance muy importante, pero aún seguía siendo muy dificultoso calcular el área de figuras curvas. Para poder entender cómo surgió el método de integración, vamos a trabajar en un principio con una recta, la recta y igual x. Armemos una tabla. Para cada valor de x tendremos el mismo valor de y. Tenemos el punto 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 y 6, 6. Si unimos los puntos, tenemos la recta y igual x. El área entre 0 y 1 es de media unidad cuadrada. El área entre 0 y 2 es de 2 unidades cuadradas, que expresada en medios es 4 medios cuadrados. El área entre 0 y 3 expresada en medios es 9 medios. El área entre 0 y 4 expresada en medios es de 16 medios cuadrados. Y el área entre 0 y 5 es de 25 medios cuadrados. Como pueden ver, es el valor de x elevado al cuadrado sobre 2. Si queremos calcular el área entre 0 y 6, tendremos que elevar 6 elevado al cuadrado entre 2. Sería un total de 36 medios cuadrados. Tenemos la fórmula original y la fórmula que nos permite calcular el área. Si derivamos esta última,
el 2 que está en el exponente pasa a multiplicar la x y bajamos un grado sobre 2. Podemos simplificar el 2 con el 2 y obtenemos la fórmula original. Es decir, que si derivamos la fórmula que nos permite calcular el área, obtenemos la fórmula original, y el proceso que nos permite encontrar la fórmula para calcular el área se llama integral. Vamos a calcular el área bajo la curva entre 0 y 1 de la función x al cuadrado. Como pueden ver, el área es menor a 1, incluso menor a 1 medio, pero ¿cuál será su área? Vamos a calcular la integral de x al cuadrado. Si seguimos el mismo proceso, vemos que la función sube un grado y se divide por el mismo número que tenemos en el exponente. Si derivamos, deberíamos obtener la fórmula original. Entonces el 3 baja a multiplicar, bajamos un grado sobre 3. Simplificamos el 3 con el 3 y obtenemos la fórmula original. Tenemos la función original y su integral. Si la derivamos, obtenemos nuevamente la función original. Para calcular el área de la función x al cuadrado entre 0 y 1, deberíamos reemplazar el valor 1 en la integral. Como pueden ver, es 1/3. Repasando, tenemos la fórmula original y su integral. Si la derivamos, obtenemos nuevamente la fórmula original. Esto se simboliza de la siguiente manera. Escribimos el símbolo de integral de la función, en este caso x al cuadrado, diferencial de x, igual a x al cubo sobre 3. Si queremos generalizar esto para una función potencial cualquiera de x elevado a la n, siendo n cualquier número entero, su integral será x elevado a la n más 1 sobre n más 1. Una pequeña aclaración. Si tenemos la integral de una función, por ejemplo la que estuvimos trabajando, x al cuadrado, su integral va a ser x al cubo sobre 3, pero también podría ser x al cubo sobre 3 más 2 o x al cubo sobre 3 más 1. Si nosotros derivamos a estas funciones, podemos observar que la derivada de la primera función es x al cuadrado, la derivada de la segunda función es x al cuadrado más 0, es decir, x al cuadrado, y la derivada de x al cubo sobre 3 más 1 también es x al cuadrado. Entonces, cuando integremos, tenemos que agregar una constante c. Esto se va a aplicar para todas las integrales. No todas las integrales se calculan de la misma manera. La idea de este video es que se pudiera entender el concepto. Espero que les haya gustado, nos vemos en la próxima. Hasta luego.